Kajekao. Marcos suspiró y miró hacia el cielo nocturno. Estaba de pie en el techo de su edificio de apartamentos, de 4 pisos de altura. A veces Mark solo le gustaba quedarse aquí y reflexionar, era tranquilo y pacífico. Mirando hacia abajo se podía ver el ajetreo normal y el bullicio de la ciudad, pero si miras hacia arriba se podía ver el hermoso cielo, e incluso a veces la luna llena o de algunas estrellas. Marcos caminaba por el borde de la azotea que le ayudó a no caer a la muerte. Era bastante tarde, se debe ir de regreso a su apartamento pronto. Entonces vio algo ondeando en el viento a pocos metros de distancia. Marcos se acercó a ella y la levantó, viendo que era el periódico de hoy, comenzó a leer la primera página. Hombre joven encontrado muerto cerca de Wolves. El día de hoy John Parker, de 20 años, fue encontrado muerto cerca de los bosques del norte. Su familia dijo que él nunca tuvo enemigos reales, pero era un poco perturbador. Aún no sabían quién querría verlo muerto. Su muerte parecía ser causada por la pérdida de sangre. Las cicatrices que parecían ser de un animal grande, pero que más tarde fue encontrado a no ser la causa de que se encontró un símbolo tallado en la frente del hombre. El símbolo fue una línea. Marcos puso el periódico a un lado de donde la encontró, ya que no quería arruinar su noche con un simple artículo. Caminó a lo largo de la frontera, mirando hacia el cielo. 20 años, tan joven. Sentía lástima por el niño, él mismo tenía 30 años. Pensó en todas las cosas que el hombre no sería capaz de hacer ahora que su vida se había ido. Marcos trató de sacarlo de su cabeza, que no quería deprimirse. Sin saber, la mano de Mark golpeó una caja de cartón vacía que había en el eje. He tratado de atraparlo, pero era demasiado tarde, se envió cayendo hacia la calle. Era extraño, no vio ningún resultado, coches, y solo una persona solitaria caminando por la acera. ¡Ey! ¡Cuidado!, gritó, pero era un poco demasiado tarde. La caja cayó sobre la cabeza de la persona. Así, por lo menos era solo una caja de cartón vacía. Estaba a punto de hacer descender sus disculpas cuando lo que sucedió a continuación lo hizo congelar. La persona que estaba en la acera lo miró, tenía en un hoodie negro y una bufanda de rayas blanco y negro. Eso, por supuesto, no era lo que le hizo congelar, la persona también tenía una máscara peculiar, medio tono negro y la mitad de un blanco luminoso. Se las arregló para recuperar su voz y que iba a gritar sus disculpas, tal vez este chico acaba de regresar de una fiesta extraña o reunión, cuando fue nuevamente congelado por lo que vio. El hombre dijo algo que Mark no podía oír, y luego saltó sobre la pared. Él empezó a subir por la ladera de la construcción similar al estilo de una araña o un lagarto. Marcos estaba congelado, la boca abierta, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. El hombre extraño, no, monstruo, llegó a la parte superior del edificio y se agachó en el borde de la frontera. Marcos ahora veía cómo fue capaz de escalar el edificio con tanta facilidad, que llevaba guantes blancos, pero había mucho, negro, gato como garras que se extienden desde el extremo de cada dedo a través del guante. Vio que la máscara tenía una cara en ella, pero solo la mitad de una cara. En el lado blanco de la máscara no era la forma de un enojado mirando los ojos y una boca curvada en una mueca. Ellos simplemente se miraban el uno al otro. Fue solo unos segundos, pero a Mark se sentía como una eternidad. Algo extraño sucedió. La máscara del monstruo ha cambiado, la boca y los ojos enojados desapareció y en el lado negro de la máscara apareció un ojo alegre y una sonrisa extraña. El monstruo ladeó la cabeza hacia un lado y dijo: "Ureshita Hidesuka, ¿quieres jugar?". Marcos gritó y corrió hacia la pequeña puerta que conduce al interior del edificio. Rezó para que el monstruo no lo estaba siguiendo. Llegó a la puerta y la abrió, atornillado en el interior, y la cerró de golpe. Jadeando, se apoyó contra la puerta para mantenerla cerrada. Después de un tiempo, se preguntó si el monstruo seguía allí, y por qué no trató de forzar la puerta abierta. No tenía ni idea de lo que le dijo, pero había algo extraño en la forma en que lo dijo. Parecía feliz y juguetón, pero también enojado y malicioso. Reunió todo su valor y decidió abrir la puerta. Poniendo una mano en la perilla tomó una respiración profunda y lentamente abrió la puerta, listo para lo que estaba en el otro lado. Mark espera que encontrarse cara a cara con la máscara extraña. En su lugar, vio que el monstruo seguía donde lo había dejado, sentado en el borde de la azotea y con esa sonrisa extraña y un tanto maliciosa. El monstruo volvió a decir: "Ureshita Hidesuka, ¿quieres jugar?". ¿Qué? Risas. "Yo quiero que juegues". Marcos cerró la puerta de nuevo.
Sus piernas cayeron por debajo de él, y se sentó en el suelo. No le gustaba la forma en que el monstruo dijo esas cosas a él. Se sentó allí por un tiempo, tratando de dar sentido a lo sucedido. Bueno, era tarde, tal vez él se quedó dormido en el techo y tenía una pesadilla. Él decidió comprobar una vez más. Marcos se levantó y abrió lentamente la puerta. Una parte de él dijo que el monstruo estaría en el mismo lugar, y que diría la misma cosa, y la otra parte le dijo que el monstruo sería justo al lado de la puerta, con las garras desenvainadas y listo para cortar. Estaba equivocado, el monstruo había desaparecido. Era nada más que las luces de la ciudad y el sonido de unos pocos coches circulando. Él dejó escapar un suspiro de alivio, que era solo un sueño. La puerta se cerró de golpe en la cara. Él hizo un sonido de dolor como el metal de la puerta lo golpeó en la frente. Marcos se frotó la cabeza y cayó al suelo. ¿Qué demonios fue eso? Le gritó a nadie en particular. No cerró la puerta, incluso si lo hacía, no era tan torpe, y el viento no era lo suficientemente fuerte para cerrarla. Se dijo que tal vez era solo una ráfaga de viento loco, pero su mente estaba en desacuerdo con rapidez al oír esa risa de nuevo. ¿Qué? Risas. El ruido venía de fuera de la puerta, un poco por encima de ella. El monstruo debe haber estado de pie en la parte superior de la misma. Marcos despertó confundido, él estaba en su propio apartamento, en su cama. Miró a su alrededor para asegurarse de que realmente era su propio lugar, lo fue. Suspiró de nuevo, sino que debe haber sido todo un sueño. Uno de esos sueños extraños que hubiera jurado era real porque se sentía tan real, pero luego te das cuenta de que debe haber sido un sueño porque era tan extraño. Marcos se rió un poco a sí mismo, como si monstruos como que realmente existieran. Un dolor repentino en su frente parecía que le hizo detenerse. Tal vez era real y él no se acordaba de que vaya de bajar. Marcos rápidamente desechó la idea, tal vez había caído en su sueño y luego puesto en contacto de nuevo, ese tipo de cosas suceden. Marcos se levantó y fue a la nevera de buscar algo para beber. Cogiendo una copa en su camino, abrió una caja de cartón de jugo de naranja que tienen para el desayuno. Él inclinó la caja para verter un poco en el vaso cuando el jugo se derramó sobre el mostrador. Hizo una pausa y lo miró, confundido. Entonces se dio cuenta de que había un corte fino en el lado de la caja, de modo que cuando se inclina el jugo no llegó a la cima, pero se derramó fuera de la ranura en su lugar. ¿Qué? Risas. No se fue de nuevo. Venía del interior del apartamento. Se dio la vuelta rápidamente, explorando el espacio para ese monstruo. Entonces se detuvo, dándose cuenta de lo paranoico y absurdo que estaba siendo, obviamente lo había imaginado. El corte en la caja de cartón, su novia podría haber hecho eso, sino que habían llegado recientemente en una pelea. Marcos limpió el desastre y decidió que no iba a tener nada para el desayuno, que no tenía ganas de comer. Le preocupaba cómo iba a recuperar a su novia, Beatrice. Él la amaba y quería hacerle comprender lo mucho que la amaba. Encendió la televisión y vio un par de horas, olvidar sus problemas. Era ya mediodía. Se levantó y se dirigió a la cocina, dejando la televisión encendida. Abrió el armario que guardaba su alcohol, pudo tomar una botella de cerveza que se vierte un poco en un vaso y luego casi dejó caer la botella, cuando vio que no era cerveza, era simplemente agua. Frunció el ceño y bebió un poco para comprobar, y era simplemente agua. Él la miró furioso y agarró otra botella, y luego otro y otro. Sus contenidos todos habían sido reemplazados con agua simplemente normal. Él suspiró airadamente, y luego ahí estaba otra vez. ¿Qué? Risas. Marcos saltó un poco, era esa risa de nuevo. Se dijo a sí mismo una y otra vez que él había imaginado. Él estaba poniendo paranoico, porque su sueño parecía tan real. Beatrice pudo haber hecho esto también, no había ningún monstruo. Buscó alrededor del gabinete para ver si quedaba algo de allí. En el fondo sabía que tenía 2 botellas de vino y una botella de champán, pero quería salvar a aquellos para los que Beatrice le perdonó. Él vio las botellas y estaba a punto de cerrar el armario cuando él hizo una toma doble, una de las botellas de vino que faltaba. Marcos miró donde guardaba los vasos de vino y uno de ellos había desaparecido también. Beatriz podría haber hecho eso también, que era bastante loco. Mark dijo a sí mismo en voz baja, se juró a sí mismo que iba a hacer las paces con ella aunque fuera lo último que he hecho. Entonces oyó de nuevo. ¿Qué? Venía de la sala de estar, donde dejó la televisión. Sabía que no había imaginado este momento, que la risa era real.
cerró el cierre del gabinete y entró en la habitación. Efectivamente estaba el monstruo. Estaba sentado en el sofá, bebiendo una copa de vino, viendo la televisión que había quedado encendido. El monstruo se detuvo y miró a Mark, sonriendo. Se recogió la botella abierta de vino en una mano y la sacudió un poco hacia él. ¿Ikutsuka no wai no shitai desu ka? ¿Quieres algo de vino? Marcos hizo una pausa, mirando al monstruo. Rápidamente salió de él y corrió a la cocina lo más rápido que pudo. Era real. Realmente esperaba que el monstruo se levantara y fuera hacia él para matarlo y comerlo, porque eso es lo que hacen los monstruos. Pero el monstruo permaneció allí, podía oírlo reírse de él. Marcos tenía miedo, tenía que sacarlo de su casa y de su vida. Miró alrededor de la cocina por algo de usar. Presa del pánico, agarró el cuchillo más cercano que pudo encontrar y corrió de vuelta a la sala de estar, listo para pelear. El monstruo había desaparecido. No había rastro, la evidencia era la botella de falta de vino y copa de vino. Él se puso tenso, tal vez se estaba volviendo loco debido a ese sueño. No, yo no estoy loco, eso no puede suceder. No va a suceder. No voy a dejarlo. Divagaba a sí mismo. Volvió a la cocina y puso el cuchillo. Volvió a la sala y se sentó en el sofá. Recogiendo el mando a distancia se apagó el televisor para pensar. Tal vez estoy alucinando. Tal vez me estoy volviendo loco porque estoy deprimido porque Beatrice está enojada conmigo. El extraño sueño que acaba de pasar a mezclarse con ella. Mark se levantó y tomó su teléfono para llamarla. Marcó su número y esperó a que ella recogiera el teléfono. Mark estaba tan entusiasmado, hasta que él no se dio cuenta de que alguien se estaba deslizando por su ventana y lo estaba mirando. Hola. Beatrice. Soy yo. Lo siento mucho por la pelea que tuvimos y... No lo siento mucho. Te prometo que lo haré de ti. Te juro que... Él dejó el teléfono, ella había colgado. Solo entonces vio algo en la esquina de su ojo, pero cuando se volvió sobre ella se había ido. Voy a hacer las paces con ella. Él dijo, agarrando su chaqueta y ponérselo. Voy a pedir disculpas en persona. Mark caminó por el apartamento, pensando en lo que debía darle. Entonces se dio cuenta y abrió el armario para agarrar la botella de champán, pero cuando abrió la botella había desaparecido. Pensó que su sincera disculpa sería suficiente y se fue por la puerta para verla. Marcos caminaba rápidamente, ensayando lo que iba a decir. Todo el tiempo andaba, siempre sintió que alguien lo seguía. Se dijo que se trataba de él, que era nervioso. Marcos llegó a su casa y se detuvo en los escalones de la entrada. Tenía miedo de que ella no lo perdonaría y romper con él. Él extendió la mano, el puño para llamar a la puerta, pero rápidamente retrocedió. Tenía miedo. Marcos suspiró y maldijo en voz baja, diciendo a sí mismo que era un cobarde. Se dio la vuelta y se alejó, sin darse cuenta de que la risa lo que pasó detrás de él, seguido por el sonido de una ventana de apertura. ¿Qué? Marcos salió del bar. Había venido a este bar para tomar un poco de beber antes de enfrentarse a Beatrice, pero no tenía ganas de beber en absoluto y casi no tocó lo que había comprado. Marcos dijo a sí mismo que iba a ir y pedir disculpas como un hombre y partió hacia su casa. Marcos se acercó el puño y golpeó la puerta con fuerza. Esperó. Nadie respondió. Pulsó el timbre varias veces, y podía oír sonar por toda la casa. Todavía nadie respondió. Obtener preocupado, llamó a la puerta y gritó su nombre, todavía nadie respondió. Probó el pomo de la puerta y se abrió. Eso era extraño, por lo general mantiene la puerta cerrada. Lo primero que notó cuando entró estaba la ventana abierta, la madera al lado de los lados de la misma parecía tener una gran cantidad de marcas de garras en él, como un gato que había estado allí. Entró en el comedor, gritando su nombre. Se detuvo cuando vio la botella de champán en la mesa. Era la botella que había tenido en su gabinete, que estaba abierta. Lo cogió y lo examinó. Había una nota pegada a un lado de ella. La nota decía: Beatrice, lo siento mucho sobre nuestra lucha. Tengo muchas ganas de hacer las paces contigo porque te amo con todo mi corazón y alma. Mark. Marcos se quedó mirando la nota, mirando el pequeño corazón después de la palabra alma, no recordaba el envío de esto a ella. Beatrice. Gritó. Caminó alrededor de la mesa y su sangre se le heló. Ella, su querida Beatrice, vio en el suelo. Ella no se movía, y fragmentos de vidrio roto la rodeaba.
Beatrice Mark gritó y cayó al suelo para recogerla, ignorando los recortes que le dio a los fragmentos de vidrio, que vio de la forma de que ellos eran de una copa de vino. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la abrazó, él sabía que estaba muerta. Eso es muy dulce de su parte. Marcos hizo una pausa y miró hacia arriba. Allí estaba, el monstruo. Estaba sentado en el alféizar de la ventana, imitando su voz. Lo siento tanto que incluso luchó en el primer lugar. Mark lo miró, la ira hirviendo por dentro. Karewa soreo nonda nochi, shinda. ¿Qué? Soregado kudatakararearu. Después de que se lo bebió, murió. ¿Qué? Es porque era veneno. Se echó a reír con fuerza, poniendo su mano a su cara para tratar de detener. ¿Crees que esto es gracioso? La has matado. Te voy a matar. Mark se puso de pie y tomó la botella. Anata Uwakuru Teiru. ¿Usted está loco? Marcos lanzó la botella, pero el monstruo saltó por la ventana antes de que llegara él. Iba a matarlo. Él lo haría pagar. Marcos se acercó a la cómoda de Beatrice, sabía dónde guardaba una pistola para defenderse. Lo sacó y abrió el clip, al ver que solo había 4 balas que quedan, que estaba bien, solo quería una. Marcos salió corriendo por la puerta, no había ni rastro del monstruo en cualquier lugar. Sabía que iba a volver a su apartamento sin embargo. Marcos corrió tan rápido como pudo, haciendo caso omiso de señales de tránsito y de otras personas, simplemente correr. Llegó a su edificio de apartamentos y corrió hasta su piso. Cerrando la puerta abierta a su apartamento. Tenía razón, el monstruo estaba allí. Estaba tirado en la parte superior de un estante con un vaso de vino, la botella de vino en la otra mano. Wine, súbete Nakunate Iru, el vino, se han ido todos. Marcos se enfureció y apuntó el arma hacia él, disparando una bala. Esto surgió y saltó a la pared, dejando la copa de vino y se aferra a ella con sus garras de modo que su espalda se enfrenta a Marca. Le disparó una segunda vez, y se dio la vuelta por lo que se enfrenta ahora a Marcos, su brazo izquierdo y la pierna doblando más lejos que un humano normal. Disparó de nuevo y se dejó caer al suelo, ahora a 4 patas. Marcos disparó una vez más y se hizo una tirada de esquivar, y luego saltó de nuevo en la pared, allí y miraba. Marcos se acercó a ella con enojo y apuntó la pistola hacia su frente. Apretó el gatillo, pero había solo un clic, indicando que no había más balas. El monstruo se echó a reír como locos. Shipa Ishita, fallaste. Marcos se enfureció y lanzó el arma hacia él por un ataque cuerpo a cuerpo, pero el monstruo se arrastró hacia un lado, recoger la copa de vino que había dejado en el estante de libros. Se lanzó la copa de vino en el Mark pero Mark lo esquivó, entonces tiró la botella de vino y le golpeó entre los ojos. Marcos se desmayó. Marcos recuperó la conciencia, se encontró cara a cara con el monstruo. Se aferra al techo, los brazos y las piernas doblando hacia atrás en un ángulo de 90 grados, así que estaba frente a él. Su máscara volvió a cambiar. La sonrisa luminosa en el lado negro oscuro de su máscara desapareció, y el ceño enojado reapareció en el lado blanco de la máscara. Entonces él le dijo con una voz oscura, que carecen de la alegría feliz de antes. Anata Uwata Ikutsu Shiteiru. Tú eres aburrido. Hizo un sonido sibilante gruñendo bajo, y se abalanzó. Más tarde ese mismo día la policía llegó al apartamento de Mark, un vecino los había llamado porque habían oído disparos. Marcos fue encontrado muerto, marcas de garras por todo el cuerpo y la garganta garras hacia afuera. La matanza parecía animal, y marcas de garras se encuentran a lo largo de las paredes y el techo. Huellas sangrientas se encontraron, dirigió hacia la ventana, por lo que se determinó que fue hecho por un ser humano. Tras una inspección más del cuerpo, encontraron algo tallado en la piel de la frente.